Buenas tardes para todos. Vamos entonces a comenzar con la mentoría número 4. La mentoría número 4 que vamos a ver el día de hoy es cómo hacer uno a unos. Entonces, eh, empecemos por cómo les fue con la mentoría número 3 de esta semana. ¿Qué dudas tienen? ¿Qué quedó en el ambiente? ¿Qué necesitan resolver? Ese silencio Por, quiere decir que por mi todos muy parte, bien. yo necesito hacer el ejercicio que hicimos la vez pasada, el martes. El Es ejercicio trabajo. Sí. de establecer las metas. Sí, no sé cómo se dice, el Excel que teníamos con los cálculos de cuánto Por uno eso invierta y cuánto. sí, el cálculo de la rentabilidad El, y todas esas el cosas. cálculo de la ¿Qué, rentabilidad, qué sí. no entendiste del ejercicio? Me pareció un poquito difícil establecer cuánto, pues no necesariamente cuánto uno, o también cuánto uno gasta en la empresa, porque por ejemplo, en mi ejemplo, los proyectos son muy diferentes, porque en un proyecto, por ejemplo, de implementación o migración, uno puede tener, por ejemplo, un desarrollador y en otros puede tener un project manager o otra cosa. Entonces, como los daily rates están variando y están muy diferentes, entonces me parece un poquito difícil hacer un promedio por mes. Bueno, pregunta, ¿tú ese producto lo tienes en otra en otro canal de venta o solamente lo estás desarrollando en el canal de venta de BNI? También en otro. En otro, bueno, la pregunta es, los históricos que tienes de ventas y de costos en ese canal de venta no te sirven para eh, presupuestar aquí. Es decir, como vamos a partir de cero, Ujú. entonces tú puedes tomar los históricos de ese canal de venta, donde dice, bueno, cuánto es el promedio de venta mensual y también un promedio del costo para que con eso ya puedas hacer los cálculos y más bien mes a mes los vas revisando para ajustar en este canal de venta todo el presupuesto a la realidad que se vaya presentando Sí, yo en creo este que canal. es lo que tengo que hacer, la verdad, compararlos un poquito y ver cómo Bueno, puedo medirlos. hazlo de esa manera. Si, Ujú, si después de que hagas ese ejercicio con los datos de ese canal de venta que tú tienes también para este servicio o este producto, si ujú. tienes alguna duda, me contactas Sí, y sí. abrimos un espacio particular para ti y lo Ujú, revisamos. ujú, ¿Listo? ujú. Sí, gracias, Gustavo. Muy bien, entonces, hacer uno a uno es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a mirar un poquito el seguimiento de las mentorías, cómo van con su perfil del Connect. ¿Han tenido algún inconveniente? ¿Se han encontrado con algo? No, Su no, lista señor. de contactos ha crecido un poquito en 2 días que nos dejamos de reunir. No, Sus metas de rentabilidad las tienen claras ya, bueno, excepto pues lo que acaba de decir Ruxandra. Y la matriz de comunicación efectiva que vimos también en la mentoría número 2, ¿tienen alguna duda con respecto a esa matriz? Porque esa matriz se va a volver importante a partir de ahorita que vamos a empezar a hacer uno a unos, que vamos a hacer hoja Orly, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Eh, y cuando hagamos los rayitos de sol, que también es en otra mentoría, porque de aquí vamos a ir alimentando, o de los rayitos de sol vamos a ir alimentando todo lo que nosotros vamos a hacer para poder invitar, para poder mandar referencias, etcétera, etcétera. ¿Tienen alguna duda hasta ahí o no? no, no, Bueno, señor. entonces démosle pues candela a la cosa. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer uno a unos efectivos y vamos a mirar un poquito lo que es el Business Builder. Yo les recuerdo que la primera sesión hablamos de que uno tiene dos programas.
Uno se llama el Connect y el otro se llama el BNI Business Builder. Son independientes porque la plataforma de Business Builder es la plataforma de educación y el Connect es la plataforma donde nosotros registramos todo lo que nosotros hacemos para poder hacer el seguimiento que se le hace al, digamos que a los negocios que uno va teniendo en camino. Entonces hoy vamos a ver un poquito sobre el tema del Business Builder. Me voy a saltar la lectura de la semana. Se las envío entonces ahora cuando terminemos la reunión. Se llama Pide y la puerta se abrirá. ¿Sí? Van a entenderlo cuando lo lean, porque si ustedes se dan cuenta, lo que hemos hecho en las reuniones siempre es pide lo que requieres y sé específico. Específico es magnífico, dicen muchas personas. Entonces, aquí esta lectura habla sobre cómo debemos pedir para que la puerta se nos abra y la gente nos entregue las referencias que nosotros requerimos. Entonces, listo. ¿Cuál es la importancia de hacer uno a unos? Bueno, creo que lo puse ahí rápido, no sé si alcanzaron a leer, pero quisiera que, a ver, ¿quién se quiere tirar al agua y decir, bueno, qué ve o qué encuentra importante en hacer uno a unos? Ya ustedes en esta etapa ya han hecho algunos uno a unos sin tener estructura de hacer uno a unos en su plan pasaporte, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué han visto de lo importante que es reunirse con esas personas en una reunión uno a uno? ¿Quién quiere hablar? Yo, yo creo que lo importante es aprender a generar referencias y digamos que esta metodología para mí pues al principio estaba un poco más como abstracta, ya la estoy empezando a entender y aquí lo importante es como entender que si le estoy digamos tratando de vender a la persona pues todo el que quiera comprarme yo le vendo, pero digamos que más que venderle a la persona que tengo enfrente es enseñarle sobre cómo debe vender lo que yo vendo. O sea, como entender ese tipo de uno a unos como una manera de explicar lo que yo estoy vendiendo para conseguir referencias efectivas. Muy bien, mira eso que acabas de decir. Recuerden que yo les he dicho, es que la reunión uno a uno con los miembros del capítulo son porque cada uno de los miembros del capítulo como empresario se va a convertir en un gerente comercial de tu empresa. ¿Sí? Entonces, obviamente, mientras mejor le explique a esa persona, a ese empresario con el que me estoy reuniendo, qué hace mi empresa, mucho más fácil la va a entender y mucho más fácil se va a convertir en esa persona que nos va a empezar a referir por fuera con todo su círculo, que es lo que vamos a entenderlo después, que es ese círculo de los rayitos de sol, es decir, el círculo de clientes, el círculo de proveedores, el círculo familiar, todos los que están alrededor de uno como empresario son parte de esos rayitos de sol que es con quienes nosotros vamos a empezar a referir lo que en este caso Claudia me está diciendo, ¿cierto? Entonces, si ella es clara y específica, mi empresa hace esto, esto, esto y esto, yo también voy a ser claro y específico cuando yo voy a referir. Muy bien, ¿quién más quiere participar? Bueno, entonces sigamos adelante. ¿Cuáles son los objetivos de un uno a uno? Primero, lo que acaba de decir Claudia, conocer mejor a tu compañero de capítulo, ¿sí? Conocer sus experiencias, sus vivencias. Recuerden que no solamente nosotros vamos a conocer la empresa, estamos empezando a relacionarnos y como estamos empezando a relacionarnos, pues estamos empezando a conocernos como personas también, ¿sí? ¿Qué tipo de personas somos nosotros y qué tipo de empresarios somos nosotros? Entonces, cuando yo empiezo a aprender de su negocio, amplío la información y fuera de eso empiezo a conocer la persona, pues entonces vamos haciendo aquello de establecer confianza con las personas que están en mi capítulo. Hasta ahí, bien, vaya y venga, ¿cierto? Pero es que las referencias siempre vienen de relaciones de confianza. Y cuando nosotros empezamos a hacer dentro de esas reuniones, compartir cualquier tipo de vivencia o de testimonio que me ha pasado con algún miembro del capítulo,
me empiezo a dar cuenta el tipo de relación que tiene con otros miembros del capítulo y el tipo de, mm, digamos, de servicio que brinda a todas las personas, ¿sí? Eso es lo que va empezando a generar esa relación de confianza. Entonces, participar en una reunión uno a uno me va a permitir a mí, de acuerdo a lo que yo tengo en ese archivo de los 40 contactos, referencias que me permitan a mí darle para ese negocio que tiene la persona con la que yo me voy a reunir. Entonces, si yo obtengo referencias, es porque estoy dando unas referencias también sólidas, ¿sí? Si yo voy a dar referencias de valor, voy a esperar también recibir referencias de valor. Aquí hay un ejemplo, mire, un florista recibirá referencias para comprarle un ramo antes de hacer uno a uno, pero recibirá la referencia de una boda cuando usted ya realice el uno a uno, ¿sí? Entonces no es lo mismo que me refieran para un ramito que para una boda. ¿Por qué? Porque si yo ya empiezo a entender realmente el alcance que tiene la persona que tengo al frente como empresario, yo voy a empezar a entender que puedo tener una referencia mucho más sólida para eso. Entonces, ¿cuál es el perfil de los uno a unos? El perfil de los uno a unos que nosotros tenemos es una hoja que nosotros llamamos Orly, ¿sí? La hoja Orly es una hoja que tiene unas abreviaturas de acuerdo a lo que significan en inglés. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a preparar nuestras hojas Orly. Por ejemplo, Gabriel, que ya va muy adelante en su perfil del Connect, ya prácticamente tiene la información para poder hacer la hoja Orly, ¿cierto? Eh, porque esa hoja Orly, ¿cuál es el objetivo? Que cuando yo empiece a decir, por ejemplo, ayer tuvimos reunión, hoy tuvimos reunión, hablo de los dos capítulos, entonces en esa reunión yo pude haber escrito, no, me voy a sentar, me voy a reunir con Gabriel, ya quiero conocer a Gabriel. Entonces, yo me tengo que preparar para reunirme con Gabriel. Y esa preparación es esta hoja Orly. Es decir, siempre que yo establezca una reunión con alguien del capítulo, lo primero que yo voy a hacer es enviarle mi hoja Orly. Y obviamente que la otra persona me envíe su hoja Orly con el fin de prepararme para la reunión. Esa hoja Orly tiene mucha información muy relevante que me va a permitir antes de la reunión conocer muchos antecedentes y prepararme para poder en esa reunión darle referencias de valor, ¿sí? Por eso es que intercambiamos esa información. Esa hoja Orly, ¿qué me permite conocer del el empresario con el que me voy a reunir? Las habilidades, cuáles son sus objetivos, qué tipo de redes maneja, cuáles son sus logros y cuáles son sus intereses. Básicamente, eso es lo que nosotros tenemos en la hoja Orly, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Habilidades es la H, O es objetivos, es redes, L es logros y I intereses. Por eso se llama hoja Orly. En inglés se llama gains, ¿sí? Las mismas palabras en inglés significa gains. Entonces, cuando ustedes de pronto vayan a hacer un uno a uno con alguien de otro país y les diga, les voy a mandar mi hoja gains, esa es la hoja gains, pero por las abreviaturas en inglés. En español lo llamamos hoja Orly. Muy bien, entonces el primer punto es habilidades. O sea, mientras más conozcas sobre el talento y las habilidades que tienes en el capítulo, mucho más fácil vas a estar capacitado para detectar esas necesidades que pueden tener cualquiera de los miembros del capítulo, ¿sí? Entonces, es lo primero que yo voy a leer, qué tipo de habilidades tiene la persona con la que yo me voy a... ¿Cuáles son los objetivos? ¿Sí? ¿Cómo voy aprendiendo a hacer relaciones de confianza? Pues cuando yo veo cuáles son los objetivos que tiene, ¿sí? Entiendo cuáles son sus metas, cuáles son las metas que tiene para su negocio y al entenderlas, yo voy a poder decir, bueno, un momentico, eso es parecido a lo que yo tengo o es diferente a lo que yo tengo y de alguna manera yo ya puedo empezar a entender con anticipación
lo que tiene que ver en el negocio. Todos tenemos nuestras redes, yo lo decía ahorita con el tema de los rayitos de sol. Entonces, los rayitos de sol, cuando los hagamos, vamos a entender que todos tenemos el mismo tipo de red, pero muchos contactos que son totalmente distintos, pero que le pueden servir a otro. ¿Sí? Entonces, voy a empezar a entender cuáles son los tipos de redes que tiene la persona que está ahí. Los logros. Pues normalmente a la gente le gusta hablar de sus logros, de lo que está orgulloso, ¿sí? Entonces, también nos permite a nosotros saber ese tipo de logros que ha hecho, cuál es la experiencia que tiene. Esos nos van a permitir a nosotros, esperar a Sara decir, bueno, un momentico, es que esta es una persona que yo tengo que admirar por esto y por esto. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para poder aprovechar eso? Y los intereses pueden ser personales, pueden ser del negocio, pero me ayudan a relacionarme con los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que, como les digo, a nosotros nos gusta pasar tiempo con personas que sean del mismo pasatiempo que yo tengo. Entonces, no es solamente saber qué hago yo en mi trabajo, sino qué hago yo en mi tiempo libre para yo también entender cuál es el relacionamiento que tienen normalmente después de su trabajo. Entonces, yo les voy a mandar la formación, es decir, les voy a mandar la mentoría, pero también quería compartirles, voy a ver si lo veo aquí, si ya lo tengo, cómo ustedes pueden tener las mentorías en el Business Builder, ¿sí? Yo les decía la semana pasada que como han hecho varias actualizaciones del sistema, en esas actualizaciones se me perdió a mí la trazabilidad de cómo uno puede entrar y buscar las mentorías en el sistema, o sea, en el Business Builder. Pues ya sé cómo, ya busqué y ya lo tengo. Entonces se los voy a compartir. Ustedes van a entrar al Business Builder. ¿Cómo entran? Con su usuario y su contraseña. Y cuando ustedes entran con su usuario y su contraseña, ¿quién no ha entrado al Business Builder todavía? Me imagino que ya todos empezaron a hacer el PEM en el Business Builder. Ok. Entonces, cuando ustedes entran al Business Builder, van a encontrar aquí arriba, sobre la parte superior izquierda, 3 rayitas horizontales. Entonces, le dan clic en esas rayitas horizontales y les va a aparecer un submenú sobre la parte izquierda, que es así como lo ven. Buscan recursos y le dan en recursos, y en recursos, cuando lleguen a esta ventana, aquí sobre el cajoncito de la lupa le van a poner Mentorías Colombia, ¿sí? Y le dan clic, y al darle clic les van a aparecer estas mentorías, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo les estoy mandando, pero ahí las tienen para que el día que por alguna razón se les perdió en el WhatsApp, lo borraron, ustedes puedan entrar y miren lo que encuentran aquí. Y entonces ustedes pueden o compartirla o descargarla, ¿sí? ¿Algún inconveniente, alguna cosa? Entonces, así es que nosotros podemos hacer. Este archivo se los voy a mandar también ahora para que también lo tengan. ¿Listo? Muy bien, entonces continuamos. Vamos a hablar un poquito de lo que es el BSR en los 1 a 1. ¿Qué es BSR, Claudia? ¿Te acuerdas qué es BSR? Visibilidad, credibilidad, no, visibilidad, confianza y rentabilidad. Muy bien. Visibilidad, credibilidad y rentabilidad. Credibilidad y Credibilidad, rentabilidad. ok. ¿Sí? La visibilidad poco a poco me va dando credibilidad ante los demás, y esa credibilidad me va a dar al final rentabilidad. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Hablemos entonces de la visibilidad. Cuando yo asisto a las reuniones semanales, la gente me ve, ¿sí? Me empieza a conocer, ¿sí? Ayer lo pudimos ver en las reuniones presenciales. Yo sí quisiera preguntarles, ¿ustedes prefieren una reunión presencial o una reunión virtual? No, presencial. Presencial, prefiero yo también. Bueno, exactamente. Ya vimos ayer en Victoria y ya vimos hoy en Pioneros.
la diferencia que hay entre una reunión presencial y una reunión virtual. O sea, sí, es muy, muy importante el tema de optimizar el tiempo y por eso pues no se hacen sino una sola presencial y se hacen tres virtuales. Pero definitivamente uno puede hacer muchas cosas cuando uno se reúne con la gente y uno ya empieza a interactuar con las personas. Entonces yo puedo hacer networking con los miembros, ¿sí? Yo puedo entonces empezar a hacer cosas con cada uno de ellos y conectarme con cada uno de ellos. Entonces, asistir a las reuniones hace. Miren, las personas que ayer no asistieron a la reunión de Victoria o las personas que hoy no asistieron a la reunión de pioneros, no saben lo que se perdieron con las personas y con los invitados que tuvieron y cómo hubieran podido interactuar con cada uno de ellos, ¿cierto? Perdieron esa oportunidad de que también los empezaran a conocer. Entonces, listo. Primero, visibilidad. Credibilidad. Entonces, credibilidad inicial o credibilidad profunda. Resulta que nosotros cuando hacemos una reunión, inicialmente la obtenemos para obtener información de la persona. Pero si yo a los 6 meses vuelvo y me reúno con Hernán, o vuelvo y me reúno con Claudia o con Gabriel, o con Rusandra, esa segunda reunión va a ser muy distinta a la primera, porque esa primera inicial, yo apenas lo estoy conociendo, ¿cierto? Entonces empiezo a buscar información, hago unas anotaciones y empiezo a ver, pero cuando yo después de 6 meses que ya he interactuado con esa persona en el capítulo, en reuniones virtuales y presenciales, hago una reunión uno a uno, crean que es muchísimo más potente. Eso no quiere, ¿eso qué quiere decir? Que yo no voy a hacer una reunión uno a uno con Gabriel una sola vez en la vida. No, debo tener varias reuniones, ¿sí? A los 6 meses o al año, o lo que sea, pero debo hacer esas reuniones para ir entendiendo mucho más su negocio. Es más, a medida que vayan empezando a entender qué hace cada uno de los miembros del capítulo y les interese reunirse con los miembros del capítulo, van a entender mucho más el negocio cuando se reúnen y la segunda o la tercera vez. Yo recuerdo hace como un año que uno de los miembros del capítulo llega y me dice, uy, era la segunda reunión, ya por fin entendí qué es lo que vos haces. ¿Sí? No lo había entendido y eso que todas las semanas tenía un pitch, pero es que no es suficiente un pitch de 20 segundos o de 30 segundos, ¿sí? A una, a una presentación de 5 minutos como la que me tocó hacer el día de hoy a mí, ¿cierto? La presentación de los 5 minutos te da una visión mucho más amplia de lo que es la empresa que cada uno de nosotros tiene. Entonces, por eso es importante, cada uno de nosotros, cuando ya terminemos estas mentorías, vamos a estar habilitados para que podamos tener una reunión pues una presentación principal de 5 minutos. De hecho, en las últimas mentorías vamos a trabajar esa presentación para que ustedes estén listos para poder hacer esa presentación. Obviamente, hay dos listados. El primer listado es el listado de las reuniones virtuales y después viene el de las presenciales. Entonces, si somos 25 miembros en el capítulo, ¿eso qué quiere decir? Que yo voy a tener una reunión presencial de 5 minutos, es decir, yo voy a tener la oportunidad casi que cada 2 años. ¿Por qué? Porque es que es una por mes, ¿cierto? Pero como yo tengo 3 virtuales, entonces, ¿cuántas reuniones de esas son al año? Son 36. Y si somos 25, es posible que yo tenga la oportunidad de tener 2 presentaciones de 5 minutos virtuales. Entonces, si yo sé que yo en el año voy a tener al menos 3 presentaciones o al menos dos virtuales y seguramente si no me toca en el primer año, me puede tocar en el segundo año la presentación presencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en esos 5 minutos? Sacarla del estadio, porque es que esos 5 minutos no los vuelvo a ver yo hasta después de 3 o 4 meses, ¿cierto? Entonces, debo prepararme mucho para eso. Entonces, si yo estoy viendo que estoy haciendo reuniones uno a uno, que estoy conociendo a la persona, voy a llegar a conocerla mucho más cuando yo ya haya hecho una segunda reunión uno a uno o cuando yo ya haya hecho eh, o haya escuchado o haya visto los testimonios que están dando los compañeros míos sobre lo que yo hago o lo que yo he ayudado a otras personas, ¿sí?
No nos digamos mentiras. Alguna vez me preguntaron, venga, ¿y ustedes para qué ponen esas cosas? Es que el del 1 a 1 de la semana, el del no sé qué de la semana. Acuérdense que nosotros, cuando empezamos a ver las cosas, empezamos a tener las imágenes de esas personas. Entonces, ¿qué imagen me voy a llevar yo de Hernán si yo lo veo todas las semanas diciendo que es el que más 1 a 1 tiene? ¿Sí? ¿Qué imagen me voy a llevar yo de Claudia si yo veo que es la que más horas de educación tiene? ¿Sí? Entonces voy a empezar a mirar que hay personas que realmente están siendo más efectivas en unas cosas o en otras, y yo inclusive puedo llegar a decirle, mira Claudia, yo veo que tú das muy buenas referencias porque yo veo que dan muchas gracias por negocios cerrados a todas las referencias que tú das, enséñame y dime qué es lo que tú haces bien, ¿cierto? Eso es lo que pasa y con eso es que obtenemos esa visibilidad, nos van aprendiendo a conocer. ¿Sí? Y nos van empezando a ver, uy, yo sí puedo confiar en esta gente porque yo veo que todo el mundo dice que esta persona da muy buenas referencias, entonces hay que pegármele a él para que me dé unas buenas referencias a ver si yo logro cerrar algún negocio. Entonces, esa visibilidad me va dando esa credibilidad. Muy bien, y eso llega a que nos dé la rentabilidad, porque si yo soy un dador de referencias, que eso fue lo que vimos en la sesión anterior, ¿sí? Eh, que yo me vuelva un dador de buenas referencias y que yo sea un continuador de referencias que terminen en gracias por negocio cerrado, entonces voy a ver que la mayoría de la gente también va a decir, uy, venga, a este hay que ayudarle, a este hay que ayudarle porque este es una persona que siempre está pendiente de nosotros y nos está dando buenas referencias. Entonces, eso es lo que nos lleva finalmente a esa rentabilidad. Recuerden una cosa, yo esta mañana le dije a Hernán, Hernán, te tengo un contacto de lo que acabaste de decir en el pitch, porque estabas buscando a personas de clínicas, ¿no? Es Hernán, ¿cierto? Lo que estabas buscando esta mañana. Y yo le dije, yo le tengo el contacto de la clínica del campestre, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy el contacto de la clínica del campestre? Y ponemos en práctica lo que yo les comenté en la reunión pasada. Llamo al de la clínica del campestre y le digo, vea, lo voy a poner en contacto con Hernán, que es que Hernán está buscando una persona para esto, tal cosa, entonces por favor, y le hago todo el trabajo y le califico y se la pongo en el Connect, ¿cierto? Y como yo ya veo la calificación, yo ya sé qué tipo de trabajo, o sea, Hernán ya va a se dar cuenta qué tipo de trabajo hice yo y va a poder entonces empezar a trabajar esa referencia. Dependiendo de cómo trabaje esa referencia, y ya lo vimos entonces en el ejercicio de rentabilidad, puede que termine en un gracias por negocio cerrado o puede que no, ¿cierto? Si yo tengo que, si mi efectividad es el 50%, entonces, listo, cuando yo ya tenga dos buenas referencias que las trabajé, una de las dos las voy a cerrar, entonces, listo, las cierro. Entonces, eso lo registro en el sistema, ahí en el Connect, yo le hago seguimiento en el Connect. Ustedes pueden entrar a mirar la referencia que me dio Hernán y entonces entro y digo, listo, me la da, y le pongo contactado y le pongo tal cosa. Y cada vez que ustedes actualicen eso en el Connect, a mí, que yo que fui el que puse la referencia, me va a llegar un mensajito y me va a decir, Hernán acaba de contactar a la referencia de la clínica del campestre. Entonces yo ya sé que ya lo contactó y yo lo cojo y lo llamo y le digo, ¿cómo te fue en la reunión? ¿Qué tal cosa? ¿Cómo te fue? Y le hago seguimiento. Entonces, todo lo que ustedes hagan con esa referencia que les den, hagan el seguimiento en el Connect, precisamente para que la otra persona también se entere de qué es lo que está haciendo usted con esa referencia que le dio. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que al final también puedo en el Connect poder decir, cerré o no cerré el negocio. Que no lo pude cerrar, pues entonces voy al Connect y lo pongo allá, no lo cerré y me va a aparecer a mí en rojo. A mí, que fui el que leí la referencia, me va a aparecer en rojo. Me va a decir, no se pudo cerrar el negocio porque no sé, ahí pone la razón, ¿cierto? Entonces yo ya sé que él, aunque no pudo cerrar el negocio, hay una razón por la que no pudo cerrar el negocio, porque no tenía el producto o el servicio o por alguna cosa. Pero si cerró el negocio, a mí me va a aparecer en verde y me va a decir cerró el negocio. Entonces lo primero que yo espero es, listo, ya cerró el negocio, ¿cuál es el gracias por negocio cerrado? ¿Por cuánto lo cerraron? Y entonces ahí, al ponerlo en verde, yo registro ese gracias por negocio cerrado y lo comparto también
en los grupos para que la gente se dé cuenta que le estoy dando gracias a Hernán porque esa referencia se convirtió en un negocio. Entonces, esa es la forma en que nosotros manejamos en el Connect el tema de las referencias. No es solamente que yo la dé, sino que también hay que hacerle seguimiento. Y si no le hago seguimiento, yo puedo entrar y mirar cuáles están en gris, en rojo, o en verde, o en amarillo. Y yo cojo las que están en gris. ¿Qué quiere decir? Que yo le di una referencia a Claudia hace 2 meses y está en gris. Eso quiere decir que no ha hecho absolutamente nada. Entonces yo cojo y digo, Claudia, ve, aquí estoy viendo seguimiento a una referencia que yo te pasé hace 2 meses y me aparece en gris. Y es que tú no lo has podido contactar. Dime en qué te puedo ayudar para yo llamar a esa persona y decirle que te atienda. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Si ustedes quieren realmente sacar provecho de ese Connect, háganle seguimiento en el sistema a las referencias. ¿Sí? Y así van a poder sacarle mucho más provecho. ¿Alguna duda en esa parte? ¿Alguien No sé, quiere entrar a su Connect y hacerle el seguimiento a una referencia para que lo veamos? Bueno, si alguien de ustedes puede compartir el celular para que veamos cómo se hace el seguimiento en el celular. Eh, y me dice, y yo lo hago con anfitrión para que pueda compartir. Bueno, si no, no veníamos preparados para eso, entonces yo voy a buscar cómo mandarles un pequeño instructivo de cómo se hace el seguimiento en el sistema para que ustedes lo vean. Sobre todo que ese seguimiento es muy fácil hacerlo en el celular. Háganlo en el celular, no lo hagan en el computador, háganlo en el celular. Es muy, muy, muy fácil. Voy a buscar y se los mando también, que no lo tengo aquí entre las herramientas que tengo para compartirles. Pero se las comparto, la busco y se las comparto. Muy bien, entonces vamos a mirar aquí Business Builder. ¿Algún comentario, algo sobre las referencias y cómo puedo yo hacerlo? ¿O qué debo hacer para poder hacer un buen seguimiento de las referencias? no, señores, claro. Muy bien, pasemos entonces ahora al Business Builder. Business Builder, como les decía ahorita, es la plataforma de educación o aprendizaje para ex miembros de BNI. Miren, yo soy una persona, a mí me gusta mucho aprender, ¿cierto? Y yo siempre voy buscando cosas que me interesan, ¿cierto? Pero yo jamás había visto una plataforma de educación donde yo pudiera encontrar tantas cosas como la que hay en el Business Builder. Créanme, uno aquí sí aprende uno a ser empresario, porque es que si yo no soy, si yo soy un empresario que apenas estoy comenzando y no tengo ni idea de cómo se hacen las cosas para uno poder ser un empresario, aquí va a encontrar absolutamente todo. Entonces, las formaciones que uno encuentra aquí son formaciones de calidad. Ahorita que les mostré, entren aquí y pasen por aquí y pongan recursos. Así mismo pueden ustedes buscar el tema que quieran. ¿Sí? Pongan en recursos, no pongan mentorías Colombia, sino que pongan liderazgo. Y allá les va a aparecer todo lo que haya sobre liderazgo. Y ya usted entra y mira, está en inglés, está en español, en italiano, en checo, en no sé qué. Encuentra todos los idiomas porque hay todas las presentaciones que se han hecho a lo largo de 40 años en todos los países. Entonces, aprovechenla para que ustedes encuentren el tema que ustedes requieran. Entonces, esta plataforma no se habla con Connect. Por eso es que cuando nosotros hacemos una hora de educación en el Business Builder, siempre les he dicho, vayan al Connect y registren la unidad de educación, porque no se hablan estos sistemas, ¿sí? Entonces hay que crear también un perfil en el Business Builder, ¿sí? El perfil en el Business Builder también es distinto al del Connect, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿para qué es el perfil que yo tengo en el Business Builder? Ruxandra, ¿para qué crees que es ese perfil que yo tengo, perdón, en el Connect? ¿Para qué? También para referencias y para que todos pueden ver el perfil y conectar con la persona, me imagino.
Para que todos, ¿eso qué quiere decir? Que lo que yo tengo registrado en el Connect lo ven los 323.000 miembros que hay en todo el mundo. Y si en Rumania, al lado de donde estás tú viviendo, hay una persona que quiere conectar con Gabriel en Colombia, va a entrar y va a mirar y busca a Gabriel y lo va a encontrar y lo puede contactar directamente. Ese es el objetivo, el O perfil sea, del. si te quedas en gris, entonces va a ver todo el mundo que... Exactamente, si tú te quedas en gris, pues todo el mundo va a ver que no tienes ni foto, no tienes nada, no tienes información. Y yo, no, ¿yo cómo voy a contactar a una persona que ni siquiera tiene la información actualizada? Pues exactamente. Ahora, el perfil del Business Builder, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que cuando yo entro al Business Builder, yo puedo mirar quiénes son las personas que realmente se están capacitando en el Business Builder. Inclusive tiene un escalafón. Y cada que yo hago una hora de educación en el Business Builder, me va contando por allá y me va diciendo, esta persona hizo esto, esto y esto. ¿De qué sirve eso? Que yo también puedo mirar en el Business Builder quiénes son las personas en BNI que son duchas en algo, en alguna cosa. Pues, ahorita para seguir el ejemplo del liderazgo. Ah, yo quiero ver quiénes son los duros en liderazgo y que se han capacitado en liderazgo. Yo puedo entrar al Business Builder y ver quiénes son los que tienen más horas de capacitación en liderazgo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo contactar a esa persona a través del CONI y decirle, mira, yo veo que tú tienes muchas horas de capacitación en liderazgo. Tú me podías ayudar con esto porque no entiendo ni no tengo ni idea qué es liderazgo. ¿Sí? Entonces, para eso sirve ese perfil del Business Builder. ¿Sí? Entonces, mire que son dos cosas totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, ¿quién quiere compartir y entrar a la plataforma del Business Builder para que miremos el perfil del Business Builder? Voy a dejar de compartir y me dice quién quiere entrar y lo compartimos aquí de cómo entramos al Business Builder y miramos el perfil. Yo, si quieres, Gustavo, yo lo comparto. Listo, perfecto. Entonces ya te voy a hacer coanfitrión. Listo, ya puedes entonces compartir. Muy bien. ¿Listo? ¿Ya lo estás viendo? Ya la estamos viendo. Ok. A ver, ¿quién quiere hacer el primer comentario sobre lo que tiene Gabriel ahí? Bueno, lo primero que vemos, no tiene foto todavía. Vamos a mirar entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo en el Connect y pongo la foto y todo eso, no va a quedar aquí, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que también tengo que entrar aquí y Y subir mi actualizar. foto y Ah, ok. actualizar. Entonces, es lo primero que yo quiero que entiendan. Si yo actualizo algo en el Connect, no se me actualiza acá porque acuérdense que esto no se habla. Entonces, por lo tanto, yo también tengo que poner mi foto aquí. ¿Sí? Entonces, miren, ¿sí? Ahí dice editar perfil, ¿sí? Tú puedes entrar ahí y vas a editar perfil. Si quieres, entra en editar perfil. Entonces, mira, ¿qué datos le está pidiendo? Le está pidiendo datos Experiencia, biográficos, educación, datos experiencia, demográficos. educación. Mire que son cosas muy distintas a las que yo voy a poner en el Connect, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo aquí puedo poner qué cursos he hecho, qué educación tengo, que yo soy ingeniero, que yo soy no sé qué, etcétera, etcétera, para que la gente que está en esta plataforma de educación a nivel mundial sepa qué tipo de capacitación podría yo también ayudar a los demás. Acuérdense que como aquí es ayudar, ganar ayudando, entonces yo también puedo ayudar a muchos otros con el conocimiento profesional y técnico que yo puedo, que yo tengo, ¿sí? Entonces, Entonces, acá son informaciones sobre la persona, no necesariamente sobre la empresa, no es esto experiencia. no es sobre la empresa, esto es sobre la persona. Muy bien, exactamente. Esto es sobre la persona que, que está estudiando a través de esta plataforma, ¿sí?
Mira, por ejemplo, baja un poquito y ahí dice 217. O sea, estos 217 son los puntos que ya tú has hecho con las capacitaciones que has venido grabando. Entonces, cada vez que yo hago una capacitación, él me va dando una puntuación, ¿sí? Y ahorita alcancé a ver que tenías el escalafón, ¿sí? Ahí podemos ver quiénes son los que más capacitaciones tienen o en qué escalafón están a nivel mundial, ¿cierto? Entonces, eh, eso me permite a mí saber qué tipo de capacitaciones estoy haciendo. Miren, por ejemplo, aquí. Empecemos por acá. Yo puedo hacer mi análisis. Aquí dice, mi instantánea analítica, 2 horas 17 minutos he estado en la plataforma. He hecho un total de 17 presentaciones. He finalizado 8. Tengo un índice de finalización del 47%. No tengo ninguna presentación atrasada y tengo 8 certificaciones. Esas 8 me imagino que son las 8 del PEN que me dijiste esta semana que habías terminado y ahorita empezaste las Ese es otras el 8. básico. Sí, pero Es el básico y ahorita, aquí me muestra exactamente, una que comencé más las otras 8 del avanzado que me faltan. es correcto. Por eso me Entonces muestra mire las que 17. aquí me muestra las estadísticas de lo que yo voy haciendo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, este es lo que dice en el resumen. Arriba dice resumen, progreso o completado. Entonces yo aquí puedo ver progreso y aquí dice enrolamiento cero, autodesarrollo 33, business compliance 25%. Porque hay dos cosas aquí que son los programas de entrenamiento y las presentaciones o capacitaciones. Entonces, párate aquí arriba donde dice en progreso. Arriba, no, pero aquí dice BNI y a la derecha el BNI rojo y sobre la derecha dice resumen en progreso completado. Arriba de los iconos. No lo veo, Más Gustavo. Más arriba, más eh, arriba. a la izquierda tienes el menú que dice BNI, ¿cierto? Sí, Exactamente a la derecha aparece resumen en rojo. A la derecha, a la derecha. la derecha, la derecha, Arribita, la derecha. arribita, arribita. Ahí. Ah, aquí, A resumen. eso. En progreso Resumen. Ahora completado. párate en progreso. Ya las vi. Entonces ahí le va a salir todo lo que está en este momento en progreso. Entonces mira, por ejemplo, aquí dice, entonces estoy matriculado en esta que dice PEM Construcción, PEM Relaciones y esto es lo que yo estoy en este momento ejecutando. Y si yo me paro en la siguiente que dice completado, me aparecen todas las capacitaciones que yo ya he ido terminando. Entonces mira, aquí dice programa de éxito para miembros 100%, es decir, ya terminé los 8 módulos de ese programa, porque ese es un programa, ¿cierto? Y ahí aparecen uno a uno cuáles son los módulos de ese programa y cuánto me demoré. Por ejemplo, dice networking en reuniones, 9 minutos y 49 segundos, ¿sí? Eso me demoré haciendo ese modulito. Mire que no son capacitaciones largas, son muy cortas, ¿sí? Pero hay algunas que, a pesar de lo cortas, son muy contundentes, pero y me dan mucha información. Listo. Entonces, este es lo que es el Business Builder y el perfil del Business Builder. Entonces, miren que aquí a la izquierda yo voy a encontrar formación, recursos, análisis, ¿sí? Si quieren, recorremos rápidamente. Aquí fue en recursos donde yo les dije que entren para ir a mirar cuáles son. ¿Ve? Si tú abres ahí y le pones Mentorías Colombia, ahí te van a aparecer. Ahí aparecen, yo ahorita lo miré. Ah, ok. Listo. Mentorías Colombia. Sí, el Listo. día que no tengamos la información en el WhatsApp, ahí están las mentorías. Entonces ahí está exactamente. Listo. Vamos Mire aquí, que ahí les aparece, están las ¿cierto? 8. Exacto. Puedes ver los detalles. Por ejemplo, mira los detalles, dice ver detalles, mentoría número 2. Entra a mirar detalles. Entonces aquí vas a ver todos los detalles de eso. Sí, los Entonces ya documentos. aparecen los detalles de cada una de estas. Y aquí abajo, mira, si tú dices, abajo de la miniatura dice copiar el enlace, descargar el código correcto, descargar el recurso. ¿Sí? Y así la puedo descargar. Si se me perdió porque borré el WhatsApp, cualquier cosa, puedo llegar acá y descargarla. ¿Dudas, preguntas con respecto a esta parte? Gustavo, ¿me recuerdas lo que ahorita decía algo y es lo que uno haga aquí de curso, lo debería ir a actualizar al Connect? Sí, por ejemplo, vete a donde tenías en progreso. Porque mira que creo que el PEM sí se actualiza al otro lado, me imagino que por la obligatoriedad, pero si yo vengo de aquí hago un programa
Entonces tú estás en este momento en alguno de estos, ¿cierto? Cuando lo termines, por ejemplo, este que dice PEM construir, tú lo abres y cuando lo termines, inmediatamente lo termines, vas al Connect, abres tu celular y vas y dices 1 hora de capacitación, Sí. ¿cierto? Y le pones que lo hiciste, ¿cierto? Ah, pero es más eso, no es que haya que venir aquí a registrar lo que se está haciendo, no, eso sino pues se agrega la unidad de Te estudio y agrega la no, unidad, exactamente. Entonces agregas la unidad de educación y miras cuál es el concepto. Entonces dice 1 hora de capacitación en PEM. Ah, bueno, listo. Entonces vas y la pones ahí. ujú. ¿Por qué les digo yo que inmediatamente lo terminen? Que no es lo mismo cuando yo registro una hoy y otra mañana y otra pasado mañana, a que hoy registre 5 de una. Y les voy a explicar por qué. Porque cuando tú le pones 1, inmediatamente ahí dice a la izquierda cuántos créditos te da. ¿Sí? Entonces, 1 hora de educación en PEM, todo esto que yo hago en PEM me da 2 créditos. ¿Sí? Pero si yo pongo 5, entonces no me va a dar todos los créditos que debería tener porque resulta que en el sistema internamente dice 5 y te pone 5 y te está contando como si hubieras hecho prácticamente una unidad de educación y te cuenta solamente esa unidad de educación. Entonces, si yo la hago en el momento y la registro, sí me va a dar las dos. Pero cuando yo registro 5, internamente te la va a considerar casi que como una sola. ¿Sí? Eso pasa inclusive Ok. mucho cuando yo escucho podcast. Miren, tan interesante uno, por ejemplo, si yo tengo conectado mi celular al carro y yo me voy para Río Negro, el viaje a Río Negro son 30, 40 minutos. En esos 30, 40 minutos, en vez de escuchar las noticias de política y todas esas cosas que están haciendo, me pongo un podcast de estos y me escucho 2 o 3 podcasts y por cada 5 podcasts que yo escuche, registro una unidad de educación. Y aproveché un viaje de 40 minutos y después otros 40 de regreso y escuché 2 o 3 podcasts muy interesantes. ¿Sí? Entonces, ¿Te ha gustado? es- ¿Hay sí. alguna manera de que uno pueda hacer esa? Me confundo un poco con lo que acabas de decir. Si escucho tres, corresponde a una unidad. Si escucho, o sea, como esa La O equivalencia. correlación, sea, la relación es que cuando yo escucho 5 podcasts, puedo 1 hora, registrar una unidad, 1 hora de educación. ¿Sí? Porque los podcasts son podcasts de 10, 12 10 minutos. minutos, ajá. Son muy corticos. Por eso te están diciendo, debes hacer 5 para que tú entres y registres una unidad. Entonces, Pero yo no hay, pues, puede haber algo así como si tú ves 5 podcasts, puedes registrar tal, o si tú haces tal cosa, puedes registrar. ¿No? no, ahí No, aparece el concepto por el que lo haces. Entonces, si tú entras al Connect en el celular, es que en el celular, vuelvo y les digo, es mucho más fácil porque se ve mucho más fácil toda la información. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo entro al Connect en el celular, aquí aparece una cosa que dice las fichas de esta semana. Y si yo entro entonces a unidades de educación, ¿sí? Ahí me van a aparecer los conceptos por los cuales. Y el primero de todos se llama hora de podcast, seminarios, Success Meets o enlaces BNI. ¿Sí? Entonces, cuando yo ya escuché 5, yo entro allá y ese cero rojo que aparece ahí lo pongo en 1 porque ya escuché 5. Ahora, ¿cómo puedo yo llevar como una especie de tracking? ¿Cómo puedo yo que no se me vaya a olvidar si tengo 3, 4 o 5? Pues resulta que yo también les dije en la primera clase que bajáramos las 2 aplicaciones al celular, ¿cierto? Entonces, yo tengo 2 aplicaciones en el celular. Tengo el Business Builder y tengo el Connect. Entonces, el icono del Business Builder es rojo y el icono del Business Builder es blanco con las letras rojas. Pero yo puedo entrar al celular, que es lo que yo hago en mi carro. Yo entro al celular, al Business Builder, y él me abre la plataforma y yo busco el podcast ahí en el celular. ¿Sí? Obviamente lo voy escuchando en el carro a medida que voy. A mí me aparece, yo lo tengo programado, es decir, ustedes pueden programar, ¿cierto? Ustedes pueden montar lo que quieran. Yo le puedo decir al Business Builder en el celular, venga, cuando salga un podcast hecho por Ivan Meisner, móntemelo. Entonces yo tengo en el Business Builder organizado para que cada vez que montan, cada semana el señor Ivan Meisner hace un
podcast con un estudio de grabación de California y lo montan al sistema y a mí me aparece aquí. Entonces, claro, bueno, que yo voy en eh, hace poquito llegaron al podcast número 900. O sea, yo entro y veo, bueno, ya están en el 902, 903. Voy a escuchar los tres que me hacen falta. Entonces pongo uno y él lo voy haciendo. Y cuando él termina, automáticamente en el Business Builder del celular me aparece que yo ya terminé ese podcast. Entonces, para yo saber cuántos podcasts terminé y cómo monto la unidad de educación, yo voy al Business Builder y veo cuántos fueron los podcasts que yo escuché esta semana. Yo escuché uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya puedo registrar una unidad y voy al Connect y registro una unidad de educación. ¿Sí? Así le puedo hacer un seguimiento a eso. Unidad es como una hora. ¿Cómo? Una unidad es una hora. Una unidad es una hora, pero cuando yo registro en el Connect, cuando lo primero que me sale es podcast, ¿cierto? Y hay uno, cuando yo registro uno es una hora, pero es que hay otras cosas que yo puedo registrar cuando yo registro, por ejemplo, los del Connect, perdón, los del PEM, ahí me dice programa de éxito para miembros BNI-U University o en vivo. Y ahí dice, si pongo uno, me dice dos. Es decir, si yo escucho 5 podcasts, me pone una unidad y me pone una hora. Pero si yo escucho un módulo de 15 minutos del PEM y yo registro una unidad, estoy registrando una hora, pero me está dando dos. Y eso que hice un curso de 15 minutos. Entonces no es lo mismo el curso del PEM que un podcast. Ok. El curso del PEM me da más créditos dentro de el Connect. ¿Sí? Ahora, aquí, por ejemplo, dice, yo sí les envié en el kit de bienvenida, les envié el libro del Ganar Dando, del de Iván Meisner, ¿sí? ¿Cierto que sí? Bueno, cuando ustedes lean ese libro, ustedes pueden venir aquí abajo, dice libro de networking del doctor Iván Meisner y registran uno, es decir, ya lo leí. Y si ustedes se dan cuenta, ahí dice 5 créditos, les va a dar 5 horas en el Business Builder, en el Connect, perdón. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo hago yo para que, digamos, en el Business Builder se pueda llevar la trazabilidad de que yo ya leí el libro? Entran y lo pueden leer en el Business Builder. Ustedes pueden entrar al celular, al Business Builder, a la aplicación, buscan el libro y lo van leyendo en la aplicación del Business Builder. Y cuando lo terminan, él automáticamente ya les dice, uy, en el Business Builder, no en la plataforma del Connect, ya yo lo leí. Entonces, las personas que vayan a mirar su perfil en el Business Builder van a tener claro que usted ya leyó el libro. ¿Sí? Porque hay dos formas de leerlo. El PDF que yo les mandé, ustedes simplemente lo abren y lo leen, o entrar al Business Builder y leerlo directamente en el Business Builder. ¿Sí? Son dos formas. ¿Sí? ¿Cuál quieren ustedes? Ustedes escogen, ¿cierto? Sí, ¿Sí? porque Yo, cuando yo te pregunté lo del PEM, sí, el premio, como tú dices, el PEM, y puedes registrar cada unidad como uno. Por ejemplo, sí. como yo había registrado, ¿yo qué hice? Yo fui, mire, al inicio, y como yo dije que me había gastado 15 minutos, 20 minutos, y al final eran 2 horas, pues yo solo fui y registré 2 en vez de 8. Pero el Eh, tema fue que ya después agregué las 6 en uno solo y eso no funciona porque las 6 las va, o sea, hubiera mejor eso. haber ingresado una diaria para que me Muy contara bien, que ahora no sí haber me ingresado las... entendiste. Ahora Sí, sí me sí. entendiste porque yo les digo, terminen cada módulo y registren para que realmente les registren no una sola hora que les registra, sino los dos créditos, o sea, les registra 2 horas. ¿Sí? Sí, porque yo Pero si decía, mira, las aquí, meten aquí todas donde estamos juntas, no viendo, se... claro. O sea, no, yo lo que decía es como, yo tenía en mente una unidad de estudio que era una hora, entonces yo independientemente que sea el PEN, pues yo decía 16 más 9 más 18, 24, terminé 4 y iba a registrar uno. No, en no, el PEN te en el permite PEM no registrar funciona. uno, Cada más módulo me uno, registran más una uno. y les va a registrar una hora a ustedes. ¿Sí? Claro. Eh, Entonces, por exactamente. ejemplo, ahí Esos yo son los perdí, tipsitos, eso, ahí perdí esos son los tipsitos seis que unidades de normalmente estudio. no se saben y por eso se los voy comentando aquí. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna otra duda o alguna otra pregunta sobre estos dos puntos que estamos en este momento viendo? Business Builder y eh, referencias.
Listo. Entonces ya vimos cómo se crea el perfil. Bueno, el perfil ya lo teníamos creado, lo que tenemos es irlo completando, ¿sí? Cómo accedemos a las presentaciones y los programas de entrenamiento, cómo accedemos a los recursos. Ya vimos cómo se bajan, por ejemplo, en recursos las mentorías que estamos haciendo. ¿Sí? Nosotros podemos acceder a grupos de intercambios de referencias. Eso no lo vamos a ver aquí en detalle. Eso es algo mucho más avanzado, pero yo puedo aprender a mirar cómo puedo acceder a grupos de referencias en el mundo. Eso es impresionante. Yo estoy registrado, no solamente el doctor Iván Meissner hace un podcast cada semana. La BNI hace una capacitación mundial todas las semanas donde va como actualizando cosas muy interesantes que van saliendo. Por ejemplo, ahorita que está tan de boga la inteligencia artificial, hicieron 2 podcasts sobre inteligencia artificial con una persona experta en inteligencia artificial. Y fuera de eso, el capacitador mundial de BNI hizo una charla de actualización de cosas que uno puede hacer con inteligencia artificial. ¿Cómo puedo yo pedir referencias y dar referencias e invitar una cantidad de cosas a través de la inteligencia artificial? Bacano, se los recomiendo. Creo que son el podcast 894, 95, como hasta el 98. Alguno de esos es. Son 2 sobre eso. Impresionantes. Voy a ver si los busco y les digo cómo ingresan en el business para que lo busquen. La tabla de posicionamiento también ya la vimos. Muy bien, los recursos adicionales los podemos encontrar allá. La lectura se las voy a mandar y obviamente cómo hacer todo lo de uno a unos efectivos y cómo hacerlo en qué, en el archivo mío de, ¿cómo es que se llama mi archivo? Mi gestión en BNI. Sí, no se les olvide, ese es un archivito que tiene muchas hojas. Cada que hagan un uno a uno, vayan, ahí hay una pestaña de referencias, hay una pestaña de uno a unos y vayan registrando el uno a uno y vayan registrando las referencias ahí. ¿Por qué razón? Porque, listo, yo las puedo tener ahí y hago el seguimiento a través del Connect, pero si yo las tengo en un solo archivo, es más fácil visualmente para mí ver qué tipo de uno a unos he hecho y con quién he hecho y con quién me falta, ¿cierto? Muy bien. Entonces, hemos terminado también esta hora de mentoría, de la mentoría número 4. Acuérdense, a mí me gustaría eh, que alguno de ustedes hiciera y registrara el uno a uno de una vez y nos lo mostrara a nosotros cómo lo registra. Para que de una vez registremos la unidad de educación que acabamos de tener. ¿Quién se le mide hacerlo en el sistema? ¿En el computador? ¿Están todos en computador? Bueno, y si no, bueno, lo hace cada uno entonces Yo lo enseguida. comparto, si quieres yo lo comparto. Hágale, entonces Lo que pasa es que como yo compartamos. siempre diligencio eso por el qué, ¿Por el por el celular? celular, Sí, ya lo abrí claro. por acá, ya lo abrí por aquí. Bueno, Gustavo, y aprovecho para una inquietud. sí, Mm, el programa de éxito para miembros que da es que aquí aquí se ve un poquito más claro, inclusive en el computador que en el celular me parece a mí. sí, claro. En el celular este créditos por curso está como metidito por aquí. Es Pero mira metidito, que es como chiquitico. metidito, chiquitico, y uno casi que no lo ve aquí. Es la primera vez que entro acá para registrarlo, pero la duda que tengo es, el programa de éxito para miembros es este, y las otras 8, que es módulo de capacitación avanzada, sería este, o no, todo el PEN va aquí independientemente de No, que todo el acabe. PEN va en donde dice programa de éxito para miembros. Ah, ok. Módulos de capacitación avanzada son capacitaciones que programa normalmente BNI Nacional o BNI Ok, Internacional, que nos dicen, vea, esta va a ser una capacitación avanzada. Son muy especializadas, entonces a esas las pondríamos aquí. Entonces, vale, ahí donde dice unidad de educación, aquí serían cuál. sí, ahí sería entonces en donde dice capacitación, otro taller de networking avalado por BNI.
Sí, sabiendo que esté a 5, porque es que mira que en Ah, el no, no, celular, no, un momentico, no, en el espérate, sí. porque mira que en el celular hay uno que dice 1 hora de universidad BNI o formación presencial, Exactamente, sí, y aquí no está. y aquí no está. Pues al Mm, final Eso mentiras, quería preguntar también porque yo vi lo mismo y pensaba que es capacitación del equipo de liderazgo, pero después No, me di capacitación cuenta del equipo de que liderazgo es solamente para el equipo de liderazgo. Cuando ustedes, miren, algunos tenemos cargos, ¿cierto? Esos cargos son cargos que nosotros vamos desempeñando y nos ponen una capacitación en el sistema para que nosotros aprendamos ese cargo. Ahí es donde se pone esa capacitación para equipos de liderazgo. O sea, cuando ustedes vayan a tener un cargo, esa capacitación que ustedes hagan para ese cargo la van a ir a poner ahí. ¿Listo? No, me parece raro que no aparezca, pues ahí sí, tendrá que porque ser, pero yo entonces en la tampoco primera. lo vi ayer. es que en el celular aparece 1 hora de universidad BNI o formación presencial. Yo lo vengo No, registrándola como en entonces ese nos que da toca hacerlo en la primera, que es la que da una pues hora. sí, igual en el O, celular da 1 hora, entonces uno podría sí, decir, pues sí, si lo va a agregar aquí sería en cualquiera de estos, en pues la en uno de estos primera, dos, la en la primera. primera que dice leer en la CBNI. Sí, sí, porque en Pero el celular entonces yo lo ingreso, normalmente Ahora, es, necesitamos buscar 1 hora de universidad de BNI o formación presencial eh, para Exactamente. En el nuestras celular sí mentorías. aparece muy específico y sí. esa le ponen ahí. Exacto. Y si lo hacen por acá, lo hacemos en la primera que dice leer en la Y si CBNI. nos olvidamos, por ejemplo, poner la de la semana pasada, podríamos agregar 2 a esta semana, pero la semana No pasada les vamos a recomiendo que lo hagan de esa manera. Pero, Agregas una bueno, y y le mañana pones otra. ahí y mañana. no, o a los 5 minutos vuelves y pones la otra. ¿Sí? Ah, ok, Ok, O ok. la pones al otro día, porque hay, por ejemplo, normalmente pasa, por ejemplo, con los 1 a 1, que si tú vas a registrar 2 horas de 1 a 1, registras una. Y vas a registrar, le dices, no, pero usted ya registró el 1 a 1. Entonces te dice, no, pero ¿cómo así lo va a doblar? ¿Sí? Entonces uno lo dice, listo, es que ok. una hora fue por mí y la otra hora fue por el otro con el que yo estoy reunido en el 1 a 1. ¿Listo? Bueno, voy a parar entonces la grabación.